Entonces me da muchísimo gusto saludarles hoy, que es 2 de febrero del 2021. Yo soy Carol Peterman para Enlace Judío y me da un extraordinario honor poder presentarles el día de hoy a mi colega, a mi amiga desde Argentina, a la extraordinaria periodista de ciencia Nora Barr. Ella es editora del Diario de la Nación y bueno, ¿quién más que ella que podernos decir cómo van con la vacuna Sputnik? Ya que en Argentina fue aprobada el 23 de diciembre, autorizada para uso de emergencia por su agencia regulatoria. En México es la COFEPRIS y ahí en Argentina, Nora me corrige si lo digo más, es la ANMAT. Y entonces, tienen ustedes ya la vacuna desde entonces. En México estamos pronto a autorizarla y hoy salió en Lancet un reporte interesante sobre la fase 3, que es lo que nos faltaba, ese eslabón. Quiero que nos platiques cómo va la vacunación ya después de 300,000 dosis aplicadas en Argentina de solamente la vacuna Sputnik. Muchas gracias y bienvenida. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y es un gusto enorme, te agradezco muchísimo las palabras. La verdad es que todo esto se vive con un vértigo impresionante porque las novedades van cambiando día a día. El acuerdo con el Centro Gamaleya se fue coordinando, digamos, durante varias semanas o meses, ¿no? Los últimos meses del año. Había ya una promesa de que si era aprobada por nuestra autoridad regulatoria, nos iban a ir enviando primero 300,000 dosis, después 5 millones de dosis en enero, que esas todavía no llegaron, pero lo cierto es que la autoridad regulatoria, que como bien mencionaste es la ANMAT, se mantuvo en contacto con el Centro Gamaleya, incluso viajaron 2 veces, 2 comitivas desde la Argentina, una gran experta en vacunas, que es ahora viceministra de Salud, la doctora Carla Bisotti. Ella era presidenta antes de asumir el puesto de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, y fue la que tuvo a cargo durante 10 años el programa de vacunación habitual de la Argentina, que comprende más o menos 18 vacunas. Así que es una persona muy, muy interiorizada en el tema. Ella viajó 2 veces a Moscú con otros integrantes del Ministerio de Salud, entre ellos técnicos de la ANMAT, de la autoridad regulatoria, para visitar las plantas, para hablar con los expertos, ver cómo se había desarrollado la vacuna, cómo marchaban las pruebas del ensayo de fase 3, que estaba planeado para 40,000 personas, pero todavía no estaba publicada. De todas maneras, la publicación en revistas científicas y la autorización o aprobación en cada país son 2 caminos que se recorren en forma paralela. O sea, la autoridad regulatoria puede aprobar, como en este caso, para su uso de emergencia, por el contexto de la epidemia, puede aprobar aunque no esté publicada en una revista científica. Y es lo que ocurrió acá. El 23 de diciembre se aprobó para poder usarla, llegaron las primeras dosis el 29 de diciembre, y se empezaron a aplicar de acuerdo al cronograma que ya está establecido en un plan nacional de vacunación que ubicó en primer lugar a los integrantes del equipo de salud, que son los que están en mayor riesgo continuamente, ¿no? Ahora, de todas maneras, hubo una gran discusión en la Argentina, hubo personas que no estaban de acuerdo, sospechaban, pensaban que faltaban pruebas, aunque se aclaró y muchos aclaramos de que no es que faltaran pruebas, las pruebas estaban en manos de la autoridad regulatoria, pero por acuerdos de confidencialidad que establecen las compañías o los centros de desarrollo de estas vacunas, que todas las vacunas los tienen, no se podían publicar sin el permiso del Centro Gamaleya y del Fondo Ruso de Investigación Directa. Así que cuando hoy se publicaron los resultados de la fase 3, son resultados preliminares en 20,000, más o menos 20,000 personas, o sea, sería la mitad del grupo, que es lo que ocurre también con las otras vacunas, porque hasta ahora con esta vacuna son 4 las que tienen estudios de fase 3. La Pfizer, BioNTech, Oxford, AstraZeneca, Moderna
y Sputnik. Y en ningún caso tienen el estudio de fase 3 terminado. Todos son estudios que siguen en marcha, pero se hace un corte cuando hay suficientes eventos, o sea, cuando hay suficientes contagiados, para decirlo así en lenguaje llano, como para ya obtener una conclusión, porque se puede comparar el grupo placebo con el grupo que recibe la vacuna. Así que ya el hecho de que hayan publicado con todos los detalles en qué grupos, la eficacia, la seguridad, bueno, la verdad es que derriba todo tipo de obstáculo para quienes sospechaban o pensaban que esta era una vacuna, como se decía acá en la Argentina, no sé si se usa la misma expresión allá, que estaba floja de papeles, decían, ¿no? Porque faltaba esta publicación. Bueno, no, ahora ya está todo, así que lo que deseamos todos ahora, y esperamos que se cumpla lo más rápido posible, y se vio un poquitito demorado por la gran demanda que hay en todo el mundo y con todas las vacunas, es la llegada de una cantidad de dosis importantes para vacunar a una parte sustancial de la población, ¿no? Claro. Nora, y de lo que dices es muy importante, porque fíjate que lo que hoy se publicó en Lancet fue que la eficacia de la vacuna de la Sputnik es de 91.6%. Incluso tomaron en cuenta los resultados en las poblaciones de mayores de 60 años, que eso es sumamente importante porque es una población de alto riesgo al tener COVID-19, y también reportan un 100% de efectividad para prevenir muertes por COVID-19. Ahora, esto es la eficacia reportada en la revista Lancet, y por el otro lado, nuestro subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, viajó a Argentina hace unas semanas y se reunió con las personas que seguramente, con las personas que tú estás mencionando, que fueron los que viajaron a Rusia del ANMAT, y trajeron los expedientes para que nuestra COFEPRIS pudiera revisar todos estos resultados preliminares que no habían sido hechos públicos, pero que estaban ahí. Ahora, mi pregunta es, la eficacia es la reportada en estos estudios clínicos controlados con pacientes en condiciones ideales de un estudio clínico, pero la eficiencia realmente de una vacuna, la efectividad más bien de una vacuna se ve realmente en la población. Y aquí en México volteamos hacia Argentina porque vemos en Argentina pues quizás el primer país más avanzado fuera de Rusia con la distribución y la asignación ya de la vacuna Sputnik puesta en los brazos de los argentinos. ¿Cómo van esas reacciones adversas? Porque sí se reporta en fase 1 y fase 2 que es bastante segura, que no está provocando ningún efecto adverso importante, nada más los reportan de grado 1, que es lo esperado en una vacuna. Pero realmente, ¿cómo vamos en Argentina de efectos adversos, de seguridad, y cómo vamos en la protección de COVID-19? Bueno, para sacar conclusiones sobre protección o eficacia de la vacuna, todavía son pocos casos, digamos, y poco el tiempo, porque empezamos el 29 de diciembre, ¿no? O sea que recién acaba de completarse, digamos, un ciclo, y personas vacunadas con ambas dosis, sabéis que la vacuna Sputnik tiene la particularidad de que son 2 vectores los que llevan esa proteína S que despierta el sistema inmunológico, el adenovirus 5 y el adenovirus 26. Bueno, personas que hayan recibido las 2 dosis, recién hay algo más de 100.000, 106.000 personas que completaron todo el esquema de vacunación. Así que es todavía un poco pronto para poder verificar si hay descenso de contagios, como si se puede, digamos, trazar una hipótesis en Israel, donde ya hay más del 15% de la población vacunada, y entonces se vio un descenso del 60% en los contagios entre mayores de 60, ¿no? Exacto. En nuestro caso, como empezó en el equipo de salud, todavía, digamos, no hay tantos datos como para poder hablar de un descenso. Sería prematuro si yo dijera algo así, pero sí podemos hablar sobre la seguridad. Y la seguridad es totalmente congruente y consistente con lo que se informa
en el estudio de fase 3, porque en la Argentina, de esas 300.000, más de 300.000, 372.000 dosis que se dieron en el primer componente y 238.000 dosis del segundo componente, solo hubo 12.000 efectos adversos, más o menos el 4%. Y fueron efectos adversos leves, como pueden ser fiebre, cefaleas, dolor de cabeza, dolor de músculo, un poco de decaimiento por un día, dolor en el lugar de la aplicación. Bueno, pero o sea, son normales, es lo esperado. Más del 99% de los efectos adversos, es obligatorio registrarlos, porque la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, que aquí nosotros llamamos CONASEVA, toda la semana se reúne para analizar los efectos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación, porque como todos sabemos, que haya un efecto adverso, hay que analizar si es por la vacunación o es porque se iba a producir de todas maneras, cuando uno vacuna tantos cientos de miles de personas. Entonces, eso se analizan, y la verdad que el 99,5% fueron muy leves. Hubo algunos muy poquitos que fueron decenas que requirieron tal vez un control más de cerca, alguna hospitalización y analizar por qué ocurrieron, pero todavía no se reportó ningún efecto adverso que fuera grave y que pudiera vincularse específicamente con la vacunación. O sea que es consistente con los resultados de fase 3, que lo que muestran es que hubo más efectos adversos en el grupo placebo que en el grupo vacunado. O sea que la seguridad es realmente muy alta y es bastante, digamos, intuitivo esto, porque están usando un vector muy, muy, muy conocido que se usa en otras vacunas, que es el adenovirus humano. Es un virus que además está modificado genéticamente para no producir enfermedad y que, como decimos, es una plataforma tecnológica en la que no hubo una innovación radical como sí hubo en las vacunas de Pfizer, BioNTech y de Moderna, que es otra tecnología, ¿no? Es una espléndida noticia, Nora, lo que me estás diciendo, sí, porque fíjate, de los 20.000, 22.000 voluntarios que está reportando fase 3 de Sputnik, tú me estás hablando de ya casi 400.000 vacunas aplicadas en Argentina, y es una muestra enorme en la población, y que no se ha reportado ningún efecto adverso importante. Y por el otro lado, estamos previniendo una enfermedad que deja secuelas en 8 de cada 10 y que mata a 1 o 2 de cada 100. Entonces, definitivamente la alternativa de la vacuna Sputnik es buena alternativa en el aspecto de seguridad. Es muy buena, y además 100% de eficacia en evitar los cuadros graves, que finalmente es lo que nos importa a todos, porque tener un resfrío, sentirse un poco mal, perder el olfato durante unos días, no le gusta a nadie, pero digamos, es algo pasajero. Digamos, lo que uno quiere realmente es evitar estos cuadros graves de neumonía y que pueden llevar a la muerte, y no solo a personas de más de 60 años. El primer muerto de febrero aquí en la Argentina es un chico de 22 años. Así que no solo mueren las personas muy mayores, también hay muertes incluso entre chicos. Así que, y uno no sabe quién va a desarrollar el cuadro grave o a quién le va a transmitir esa persona que se infectó el virus, que puede provocarle un cuadro grave. Por lo tanto, esto se repite todo el tiempo. Es importante que lo hagamos entre todos. No vale con que se vacune uno, el otro, uno en un barrio, otro en un barrio, porque si no nos vacunamos entre todos, las personas que no se puedan vacunar van a quedar a expensas de lo que hace este coronavirus, que, como vos bien decías, no es tan benévolo. Hay casos realmente graves y hay consecuencias largas, muchas realmente que dejan problemas serios.
Nora, y justo dijiste algo que te iba a preguntar, y qué bueno que le diste tú el pie. ¿Quién no se debe de vacunar contra COVID-19 con la vacuna de Sputnik? ¿Cuál es la contraindicación? ¿Qué es lo que están diciendo en la Argentina? ¿Quiénes son los que no deben de vacunarse contra COVID con esta estrategia? Bueno, la vacuna Sputnik no produjo episodios de anafilaxia, ¿no? Que es esta reacción alérgica así desmesurada. O sea que, en principio, no habría grupos en los que no hay que aplicarla, pero, este pero es importante. No hay estudios hechos, por ejemplo, con inmunosuprimidos, con personas con VIH. A las embarazadas acaba de darles el visto bueno la Organización Mundial de la Salud, que las había excluido de la vacunación, no solo con esta, sino con todas las vacunas, pero acaba de decir que no hay razón para que las embarazadas no se vacunen. Y el estudio Sputnik incluyó a personas de 18 años hasta los 87 años. Entonces, mayores de 87 años deberían consultar con su médico para ver si corresponde. En principio y en teoría no habría ninguna razón para no vacunarse, pero como no se ensayó en esas personas, lo que corresponde y la indicación de los infectólogos es que las personas que tengan más de 87, bueno, lo consulten con su médico porque tal vez pueden tener alguna condición que puede debilitarlos, o en fin. Como digo, en teoría, incluso lo consulté hoy con el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y me dijo estas palabras. En teoría no habría razón para que no se vacunen, pero como no fue ensayada en ese grupo de edad, de los mayores de 87, lo mejor es que consulten con su médico a ver si les conviene o no les conviene aplicarse la vacuna. Claro. Bueno, y un punto importante también de la vacuna Sputnik, además de que la ventaja es de que puede estar en refrigeración, a diferencia de la Pfizer, y que además, bueno, es otra estrategia y entonces sí se pueden vacunar las personas que hayan tenido temas de reacciones alérgicas severas. Hay un tema interesante con la Sputnik, que es que, como bien dijiste, combina dos adenoviruses diferentes, pero eso hace que la vacuna que se pone como dosis 1 sea diferente a la que se aplica como dosis 2. O sea, no son intercambiables. No es como la Pfizer, por ejemplo, o quizás cuando sea autorizada, bueno, tengamos en México, porque ya está autorizada en México, pero aún no tenemos la AstraZeneca, que la primera dosis y la segunda dosis es intercambiable. Aquí no. Aquí con Sputnik la primera es la primera y la segunda es la segunda. Y preocupa una nota que salió la semana pasada de Argentina, que había un retraso en la entrega de la segunda dosis, o cómo está la logística, porque eso complica quizás un poco la logística en la distribución de la primera y la segunda dosis. ¿Cómo van con eso? Sí, en principio el esquema de vacunación es dar la primera dosis y a los 21 días dar la segunda. Pero aquí hay otro hallazgo muy interesante que se publica hoy en este estudio de fase 3 que publica The Lancet. Y es que lo que vieron los investigadores es que a los 18 días de aplicada la primera dosis ya empiezan a diverger el grupo placebo y el grupo vacunado, con lo cual se calcula que más o menos en un periodo de 7 a 14 días la eficacia de la vacuna para evitar casos graves fue más o menos del 50%. Entre el día 14 y el 21 llegó al 74%. Quiere decir que incluso con una primera dosis ya hay protección para evitar casos graves de COVID. Y esto abre la posibilidad, que se está discutiendo en muchos lugares del mundo, de que para acelerar la vacunación, tal vez esto no lo podemos afirmar, pero es algo que se está discutiendo, tal vez se pueda pensar en inmunizar a más gente con la primera dosis para ya que tengan digamos, una protección, como digo, del 74%, ya al día 14, al 21 llegan al 100%, ¿no? Entonces, tal vez con una dosis ya estaría bien.
Y por otro lado, hoy en la conferencia de prensa que dieron en el Centro Gamaleya, a propósito de la publicación en The Lancet, se insistió en que hay acuerdos con AstraZeneca y están haciendo acuerdos también con vacunas chinas para estudiar si es posible combinar ambas vacunas. Y de ese modo, como la vacuna Sputnik tiene más del 90% de eficacia, y por ejemplo la de AstraZeneca tiene alrededor del 70% de eficacia, ver si combinando ambas vacunas se le puede dar como un envión a las vacunas que tienen menos eficacia para que sean más eficaces. Y eso también es muy interesante porque eliminaría el cuello de botella y se podrían combinar distintas vacunas para acelerar la vacunación. Así que sí, en este momento, digamos, es una limitación el tener que dar primero un componente y después el otro, pero tal vez en las próximas semanas o un par de meses cambie la indicación y se pueda decir, bueno, lo que hacemos es vacunar a la mayor cantidad de gente con la primera dosis y no importa si después tardamos un poquitito más con la segunda, porque ya tienen una parte de la inmunidad, ¿no es cierto? Creo que eso, el ensayo se hizo, como decíamos, una y a los 21 días la otra, pero tal vez las recomendaciones en un par de semanas o meses puedan llegar a cambiar, como es todo tan dinámico en esta pandemia, porque estamos con un virus que no se conoce. Entonces hay que ir ajustando las recomendaciones de acuerdo a las evidencias que surgen, ¿no? Y quiero poner en contexto las cifras tan lindas que acabas de decir, porque la eficacia de más de 50%, 74% y 91% son altísimas. O sea, por ejemplo, la vacuna que usamos de influenza tiene una eficacia entre 40 y 60%. O sea, es que estamos usando unas eficacias muy altas para un virus que no conocemos. Es una gran fortuna que podamos tener acceso, y creo que es un gran éxito de la ciencia que podemos tener acceso a vacunas con unas eficacias tan altas. Pienso que es muy importante lo que estamos platicando, Nora, porque estamos en el mismo, no nada más en el mismo planeta y en el mismo continente y con el mismo idioma, ahora en el mismo tren de vacunación, porque efectivamente, así como ustedes ya están con Sputnik, probablemente en estas horas, días, se va a autorizar para uso de emergencia en México y recibiremos, se espera, 24 millones de dosis para comenzar la vacunación en adultos mayores en México. Y hablaste de otras vacunas y es interesante lo que dices porque con la estrategia de adenovirus está la de Johnson & Johnson, está la de CanSino Biologics de China, está también la de AstraZeneca, y a pesar de que tienen sus diferencias, utilizan la misma estrategia. Y entonces pienso, por ejemplo, que lo que hizo Sputnik es muy interesante de usar estos dos vectores distintos con la idea de evadir al sistema inmunológico del cuerpo. Pero, por ejemplo, CanSino, que es una sola dosis, solamente usa el adenovirus 5, y Johnson & Johnson, que es una sola dosis, solamente usa el 26. Es interesante que lo que hizo Sputnik es usar las dos. O sea, pienso que es una vacuna que nos puede dar una protección quizás más robusta o de mayor duración, y pues creo que es importante que estemos en comunicación porque evidentemente estamos muy similares en el mismo camino, aunque ustedes van adelantados. Bueno, sí, justamente ellos pensaron en esta estrategia para evitar que nuestro propio organismo neutralice el virus, ¿no es cierto?, en la primera dosis. Pero lo que vieron con mucho placer es que ya después de la primera dosis había un nivel de inmunidad muy interesante. Después también se estudiaron el nivel de anticuerpos e inmunidad celular, y es más o menos una vez, 3 o una vez y media más que el nivel que tienen los pacientes recuperados de COVID. O sea, la vacuna da incluso más inmunidad que la inmunidad natural que obtenemos tras haber pasado la enfermedad. Ese también es otro dato muy interesante y muy auspicioso, ¿no? Uno, creo que no tenemos dimensión de lo que logró la ciencia
en meses nada más, ¿no? Porque desarrollar una vacuna a veces demora décadas, como el caso del VIH. Recién se está volviendo a probar otra vacuna y en este caso ya tenemos 4 disponibles, ¿no? Lo importante, creo yo, es que hay que tratar de, tratar de acceder a la mayor cantidad de vacunas posibles. Todas, un poquito más o un poquito menos, están demostrando muy buena eficacia, y eso es una maravilla de la ciencia, una maravilla de la industria en este caso, que pudo poner a punto todo lo que se sabía para otras enfermedades, y nos permite enfrentar un virus de lo que no sabíamos absolutamente nada el 31 de diciembre de 2019. Y hoy estamos vacunando, se saben muchísimas cosas. Por supuesto que es muy difícil las restricciones que impone la pandemia, pero si tenemos que mirar el vaso lleno, creo que esta respuesta que dio la ciencia, la investigación, es parte de eso, ¿no? Realmente una reacción impresionante. Nora, tenemos varias preguntas que me gustaría tomar del público. No sé si todavía tienes tiempo por allá que regalarme, o tienes alguno de programa pronto en la radio o algo, ¿no? No, por ahora no. Buenísimo. Entonces, aquí hay alguien que quiere saber si tú ya te vacunaste. Yo no me vacuné porque yo no soy parte del personal de salud. En la Argentina, el grupo prioritario, digamos, el primer grupo que estaba ya estipulado que se iba a vacunar, es el personal del equipo de salud, que incluye médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, personal que trabaja en las ambulancias, personal administrativo de los centros de salud, camilleros, personal de limpieza de los hospitales, o sea, toda la primera línea que está más expuesta, especialmente los médicos de terapia intensiva y médicas, porque son los que se exponen día tras día y necesitan estar protegidos. Así que empezó la vacunación por ese grupo, que todavía no terminó. Después va a seguir por maestros, profesores, que están en contacto con muchas familias al mismo tiempo, y ahora se van a reanudar las clases presenciales aquí en la Argentina, así que veremos cómo marcha eso. Y también al mismo tiempo, si llega una buena cantidad de vacunas, como era lo ya acordado, sería la vacunación para más de 7 millones de personas que tienen más de 65 años o más de 60 años. Y después de eso se continuaría con personas con comorbilidades, o sea, con otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que pueden predisponer a tener cuadros graves de COVID, y luego las personas de más de 18 años, y en último lugar, si es aprobada, porque todavía no hay pruebas, los chicos menores de 18. Correcto. Me están preguntando también si las personas con COVID en Argentina, o sea, las personas recuperadas de COVID, se ponen la vacuna Sputnik. O sea, no sé si fui clara en mi pregunta. Sí, perfecto. Los que pasamos, porque yo también tuve COVID, los que pasamos por la enfermedad, está indicado que sí, que nos tenemos que poner de todas maneras la vacuna, y yo creo que eso responde a 2 razones. Por un lado, porque todavía no se sabe cuánto dura la inmunidad que da la enfermedad. O sea, como es una enfermedad tan nuevita, entonces se tiene experiencia de algunos meses. Por ejemplo, yo me enfermé el 29 de junio. Del 29 de junio hasta ahora son más o menos 7 meses. No se sabe si la inmunidad me va a durar. Me duró 7 meses, me va a durar 2 años, me va a durar para toda la vida, porque solamente conocemos al virus desde hace un año. Entonces, eso por un lado, y por el otro sería un intríngulis logístico tremendo, poder determinar quién tuvo, quién no tuvo, discriminar, ¿no es cierto?, a quién no se le pone la vacuna, a quién se le pone, así que yo creo que por eso se decidió que más allá de que uno haya tenido o no haya tenido COVID,
es apto para la vacunación. Correcto. Y bueno, ya hablamos de adultos mayores. Te quiero decir un comentario que el doctor Alejandro Macías, porque me están preguntando qué se opina, que ya estamos confundidos. Y ayer el doctor Alejandro Macías, que fue el que llevó la pandemia de H1N1 en 2009 en México, él estaba en la Secretaría de Salud, ayer hizo un comentario extraordinario y te lo comparto, Nora, y lo comparto con quienes nos están escuchando y están preguntando sobre entonces qué vacuna me pongo. El doctor Macías dice, y lo cito, la mejor vacuna es la que tenemos a la mano. Y totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y no va a ser. Lo importante es vacunarse, no esperar, y por esperar algo presuntamente mejor, quedamos desprotegidos y podemos contraer COVID. Así que con respecto a la vacuna Sputnik, me gustaría leerte 3 líneas que se publicaron en The Lancet en un comentario de 2 científicos que son totalmente independientes del Centro Gamaleya y del Fondo Ruso de Inversión Directa. Se les pidió un comentario que ellos adjuntan al paper científico. Se llaman Ian Jones y Polly Roy, y ellos dicen muy sencillito: el desarrollo de la vacuna Sputnik V fue criticado por el apuro, los atajos y la ausencia de transparencia, pero los resultados reportados son claros. Queda demostrado el principio de la inmunización, y esto significa que otra vacuna puede sumarse a la lucha para disminuir la incidencia de COVID-19. Son todas buenas, las diferencias son muy pequeñas, así que salvo en el caso de las personas con hipersensibilidad o estos episodios de anafilaxia que pueden tener una limitación con las vacunas de Pfizer o Moderna, la que tengamos más a mano y la que nos podamos dar antes es la mejor para nosotros, porque eso nos va inmunizando y nos va retirando, digamos, del conjunto de personas susceptibles al virus, y con eso se va a poder reducir la mortalidad y ojalá, aunque todavía no está demostrado, la circulación del virus. Nora, qué extraordinario poder platicar contigo, qué bueno que estuvimos en contacto, porque pienso que estos días serán muy importantes en México, poder establecer esta confianza. Y quizás lo que dijiste es muy importante, y lo voy a poner en un contexto, porque lo que acabas de leer está escrito por científicos independientes que no tuvieron nada que ver con el desarrollo de la vacuna rusa. Y además los resultados de fase 3 están siendo publicados en The Lancet, que es una de las revistas revisadas por pares más importantes científicas. Entonces, a pesar de que quizás esta vacuna nació en un entorno de incertidumbre, podemos ahora ya, digamos, ponerla en la misma canasta que las vacunas como de Pfizer, BioNTech y de Moderna y AstraZeneca, que ya tenían como el voto de confianza, ¿no? Así es, así es. Eso es lo bueno, que se suma otra posibilidad, porque necesitamos muchas vacunas para vacunar a 7.000 millones de personas. No van a ser suficientes 2 o 3, se necesitan muchas, o sea que cuantos más haya, es mejor. Exacto, y mientras sean seguras y nos estén previniendo las muertes, entonces yo me pondría la que esté autorizada, ¿no? Pues muchas gracias. Nora, ¿algún comentario final? Un enorme agradecimiento. Muchísimas gracias a vos, Carol, muchísimas gracias. La verdad que un placer enorme y un honor que me hayan llamado, y por supuesto siempre a disposición. Gracias, mi Nora. Te mando un abrazo a distancia y espero que pronto te toque vacunarte. Y bueno, pues saludos a todos. Gracias por sus preguntas. Ahí hay algunas preguntas muy interesantes que me mandaron, pero más con tema médico, y pienso que eso lo abordaremos en una siguiente plática con algún médico, quizás con el doctor Moreno Sánchez. Muchas gracias. Un gran abrazo para México, querido.